Dios les bendiga a toda la iglesia. Pueden tomar sus asientos. A veces muchos dicen, ¿para qué venir el domingo si al Señor lo puedo buscar en casa? Pero ¿sabe qué es esto? Es un ensayo de lo que va a pasar en tiempos venideros, muy próximos, donde nosotros vamos a poder, junto a todo pueblo, toda raza, toda nación, de todos los tiempos, adorar al mismo Dios, a nuestro Padre Celestial, al Creador de los cielos, a su Hijo. Este es el tiempo donde podemos hacer un ensayo de lo que va a ser esa adoración celestial, donde nosotros agradecemos, donde nosotros vemos tal cual es. En esta primera parte quiero hacer tres anuncios antes de empezar a compartir la palabra. Y el primer anuncio que tenemos es que en el día de hoy la iglesia Betel está cumpliendo mes aniversario. Ellos han invitado a toda la comunidad de la iglesia a partir de las 18 horas en la iglesia Betel. Esto es 128 entre 60 y 61. Así que todos ustedes están invitados, pueden ir y acercarse. Ese es el primer anuncio en el día de hoy, 18 horas. El segundo anuncio es que el día feriado, lunes 20, sería no mañana, sino el otro lunes, el área de las mujeres va a estar compartiendo un día especial para ellas, un día especial para las mujeres. Y esto va a ser en Las Casuarinas. Va a salir un micro desde aquí, en un horario antes de las 11, a definir, que eso se lo irá comunicando Ruth seguramente en estos días. Un micro que, las va a trasladar hasta Las Casuarinas. No tienen que abonar por el micro ni por el lugar, eso lo cubre la iglesia. Lo que sí es necesario recalcar que tienen que llevar equipo de mate, tienen que llevar algo para el almuerzo, provisión para el almuerzo y compartir. Y si quieren, ¿no? Compartir, pero bueno. Y también tienen que llevar algo para merendar, para la merienda, así que ténganlo en cuenta. Esto va a ser de 11 de la mañana a 19 horas, va a estar trayendo la palabra, va a estar ministrando la hermana Belén Correa. Así que bueno, si se quieren ir anotando, ya tendrían que ir anotándose. La hermana Lili Carsolio va a ser la candidata para recibir las anotaciones. Así que bueno, espero que puedan sumarse todas y bueno, después nos cuentan. El tercer anuncio es que el día domingo próximo, día 19 de noviembre, la reunión dominical va a quedar suspendida por las elecciones presidenciales que ustedes ya sabrán. Así que corran la voz, si bien en los grupos se van a ir comunicando este tema, pero tengan en cuenta, por si hay alguno que no está en el grupo WhatsApp o no tiene la página de Facebook de la iglesia, avísenle, ¿sí? Próximo domingo no habrá reunión. Nos vemos el próximo miércoles en la reunión general de oración, miércoles 19 horas sería. Bien, hechos los anuncios, vamos a pasar a compartir la palabra de Dios. Y yo también voy a hablar de las elecciones, pero quédese tranquilo que no tiene nada que ver con lo que va a suceder este domingo aquí en nuestro país, en nuestro amado país, amada tierra que Dios nos puso. Estas elecciones son las elecciones que van a ser más trascendentales para nosotros. Veo que a veces nosotros jugamos con vamos a nosotros decidir lo que va a pasar con nuestro país. Y en realidad a Dios no le sorprende lo que va a pasar con nuestro país ni con el mundo. Ya Él tiene el mapa completo. Pero nosotros a veces perdemos esa idea central y disponemos nosotros a ver cómo cambiamos el termómetro de un país con nuestras ideas. Pero Dios nuevamente nos centra y nos dice, yo tengo el control. La iglesia del Señor depende del Señor. Por eso es la iglesia del Señor y su cabeza es Cristo. Él está sentado en su trono y esta señal de estar sentado en su trono significa que a pesar de que el mundo esté convulsionado o nuestro país esté convulsionado y no sabemos quién va a estar en ese sillón de Rivadavia, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, está sentado en su trono, señal de un rey que está tranquilo, que nada lo va a sorprender. Yo quiero depender de ese rey, mis hermanos y mis hermanas. En este tiempo estuve pensando
que a lo largo de la Biblia encontramos muchas siervas y siervos de Dios que han dispuesto a seguir los propósitos divinos, los propósitos eternos. Han decidido decir, heme aquí Dios, yo iré. Y a lo largo de la Biblia tenemos a muchos de estos siervos y siervas que han atravesado necesariamente situaciones difíciles, han atravesado lo que nosotros conocemos como valles. En el monte, el Antiguo Testamento siempre nos encuentra cercano a Dios. Es un lugar donde nosotros vamos y estamos cerca de Dios. Sin embargo, el valle en el Antiguo Testamento siempre es señal de conflicto, siempre es señal de crisis, siempre es señal de la voy a pasar brava. Tenemos al ejército de Israel con Josué y sus valientes dispuestos a luchar contra los amalecitas en el valle. Moisés, el líder de ese pueblo, se va al monte a orar, pero Josué queda en el valle luchando. Y tenemos todos los pasajes de la Biblia donde vemos que en el valle siempre hay una situación compleja. Y en medio de esa crisis o en medio de ese valle, estos siervas y siervos dispuestos a hacer la voluntad de Dios se han encontrado con una pregunta honesta, una pregunta que usted, que yo me he hecho muchas veces y nos hacemos muchas veces y que a veces decimos no está bien hacerlo, pero ¿saben qué es la pregunta? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué tengo que atravesar este valle? Si yo te estoy siguiendo, si yo te estoy sirviendo, si yo dejé de lado todos mis gustos personales, mis sueños perecederos por seguirte a vos, ¿por qué? Y no está mal, mi hermano y mi hermana, preguntarle al Señor ¿por qué? Porque de hecho, nuestro Señor Jesús, el símbolo, el ejemplo perfecto que tenemos, ha hecho desde la cruz del Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El libro de Job es otro libro que atraviesa la pregunta el por qué sufren los justos. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que a pesar de que nosotros encontremos que esa pregunta esté, no siempre Dios responde esa pregunta. No siempre encontramos el por qué me sucede esto. De hecho, el libro de Job, la pregunta es ¿por qué sufren los justos? Y el libro cierra, hermano y hermana, y no se responde esa pregunta. Se responde algo diferente a lo que Job esperaba. Y es más grandioso, porque se responde que el Dios creador del cielo, el que tiene dominio sobre la naturaleza, sobre los hombres, está en el control de pase lo que pase, de cada crisis, de cada victoria, de cada derrota. Él está en el control. Esa es la respuesta que se le da. Después tenemos otro grupo de hermanos y hermanas, siervos del Señor, que dejando todo también atraviesan por valles, por situaciones difíciles, conflictos entre familia, derrotas, pérdidas, ausencia de familiares, de íntimos, y preguntan honestamente, como nosotros muchas veces, ¿para qué sucede esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito por el cual me está pasando esto a mí? Decime, mostrame, ¿por qué está sucediéndome esto? ¿Por qué está sucediendo esto a mi familia? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me está pasando? Mostrame, ¿cuál es el sentido? ¿Para qué? ¿Hay un propósito? Y nos encontramos con otra verdad bíblica. No siempre quienes han hecho esta pregunta a lo largo de la historia que la Biblia nos narra han encontrado respuesta al ¿para qué? Ahí tenemos al adolescente José, el soñador. Ingenuo, él ha contado los sueños a sus hermanos. Dios le mostró lo que iba a hacer con él. Sin embargo, a partir de ese momento, la desdicha, la desgracia, sus propios hermanos intentándole matar, sus propios hermanos vendiéndole, sus propios hermanos olvidándose de él por años. Y me imagino el corazón de este joven. Nunca recibió respuesta del para qué es todo esto. Sin embargo, dice la Biblia que Dios estaba con José. No tenía la respuesta completa, pero Dios
estaba con José. La gracia de Dios estaba con José y era manifiesta donde iba. Lo que tocaba era de bendición. Y ahí está Potifar, que lo trae a su casa para ser bendecido. Y en la cárcel también bendice a los demás. Él no tuvo el para qué. Luego de muchos años, cuando se encontraba en un trono, recibiendo a sus hermanos, a quienes lo habían entregado. Y él entendió todo. Él declara, para esto era. Él lo entiende recién ahí. Sin embargo, él siguió y atravesó ese valle, ese desierto. Y también por último tenemos una pregunta que hacen aquellos que atraviesan la aparente ausencia de la presencia de Dios, el aparente silencio de la voz de Dios. ¿Dónde estás que no te veo? No te siento, no te escucho. Oro y parece que mi oración rebota. Me siento solo. Tu mesa está llena, pero te sentís tan solo. Atravesás por ese valle que el salmista habla, el valle de sombra y de muerte. Es el valle, no cualquier valle. Ya dijimos que los valles son complicados, que los valles son complejos, que en los valles hay pérdidas físicas, pérdidas materiales, pérdidas de fuerzas. ¿Te has sentido alguna vez atravesar por estos valles y que tus fuerzas se hayan debilitado y hasta la duda y el mar de dudas entró? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso esto es de Dios? ¿Acaso Él me ama realmente? ¿Me estás escuchando? ¿Estás viendo? ¿Sos todopoderoso? Preguntas que hacemos. Y la pregunta que hace este grupo de hermanos o de siervos de Dios a lo largo de toda la historia de la Biblia y a lo largo de la historia de la vida cristiana, de la iglesia, la historia de la iglesia es: ¿cómo hago, Dios, para atravesar por este valle? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Y a diferencia de las dos primeras preguntas, en tanto el por qué o el para qué, preguntas honestas que podemos hacerle a nuestro Señor. Esta pregunta tiene una respuesta única. El Señor siempre, siempre a lo largo de la historia de la humanidad y de la iglesia y de la Biblia nos muestra que ese cómo se responde. Nunca deja atravesar a sus hijos por un valle sin decirles cómo atravesarlo. Y es eso lo que quiero compartir en el día de hoy. El cómo atravesar los valles que necesariamente vamos a pasar o estamos pasando. Para eso quiero compartir con ustedes el libro del profeta Isaías, capítulo 50. Isaías, capítulo 50. Un libro escrito hace aproximadamente 2500 años, 2750 años, según algunos escritores. Isaías capítulo 50. Isaías nos narra de una forma muy vivencial. Es el profeta del Antiguo Testamento que más se acerca a mostrarnos de una forma más cercana lo que va a ser el Mesías. El siervo de Jehová aparece en el libro hablando. No solamente habla a Dios Padre, sino también habla a Dios Hijo. Y se lo conoce en el libro de Isaías como el siervo sufriente de Jehová. No es cualquier siervo, es el siervo sufriente de Jehová. Y quiero compartir con ustedes dos versos del capítulo 50, el verso 10 y el 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Y este pasaje, este texto, nos va a permitir
el dar respuesta al cómo atravesar este valle, el cómo poder sortear este valle. Y habla de dos cualidades o características que tiene que tener aquel que quiere pasar por este valle de manera exitosa. Entiéndame exitosa como cumplir la voluntad de Dios, no éxito en mi vida física, material, que eso es una bendición que se añade, pero no es lo medular, lo central. Aquí es dos características que nombra este pasaje, el verso 10, y dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová? Tenemos el temor a Jehová, por un lado. Y luego dice: ¿quién hay entre ustedes que oye la voz de su siervo? Y está hablando de oír la voz del siervo sufriente de Jehová. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Y en base a estos dos puntos, el temer a Jehová y oír la voz del siervo, según en qué posición nosotros nos encontremos, vamos a salir de aquí con ese test rápido de saber si vamos a atravesar este valle de forma exitosa o quizás en derrota. Y qué mejor que tomar el ejemplo supremo, perfecto, que hoy nos hablaba Santiago. Qué mejor que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para ver cómo Él atravesó este valle, porque Él ciertamente atravesó el valle de dolor, por eso sufriente, el siervo sufriente. Y quiero compartir con ustedes dos puntos, y para eso voy a ir al verso 5. Fíjense lo que dice el verso 5. Jehová, el Señor, me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. El Señor Jesús está hablando y está diciendo algo impactante para nosotros. Dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Escuche lo que dice Éxodo 21, 5 al 6. Y si el siervo dijere: yo amo, retenga, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta y el poste, y su amo le horadará la oreja con un punzón, con una lesna, y será su siervo para siempre. Jesús no fue obligado a ser el siervo sufriente de Jehová. Él decidió por su propia cuenta. Él dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Y acá tenemos un punto tan impactante cuando lo pude entender. Jesús lo hizo por amor a su Señor, pero también lo hizo por amor a su esposa. ¿Y sabe quién es su esposa? Es la iglesia del Señor. De modo que Él, cuando estaba dando su vida en la cruz, cuando a Él lo estaban horadando, hermano y hermana, en las manos y en los pies, lo estaba haciendo por amor a su Señor, pero por amor a su iglesia. ¡Cuán amor tiene mi Señor! ¡Cuánto amor ha derramado en esa cruz del Calvario para que hoy usted y yo estemos aquí, y cientos de vidas que le han conocido? Este siervo sufriente es nuestro mejor ejemplo para saber cómo atravesó este mar, este tiempo de oscuridad, este tiempo de tinieblas. El verso 6 dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Y acá lo que está diciendo: yo sabía lo que iba a venir. Y sin embargo, me horadaron, antes me lastimaron la espalda, me desgarraron la carne.
me arrancaron los pelos de la barba, literalmente dice. No escondí mi rostro. Eso no hizo que Él esconda su rostro y use el poder que tenía como hijo de Dios. Él dice, me escupieron. Una costumbre tan aberrante en ese cercano oriente era una humillación, un castigo, el arrancarle los pelos a un hombre y el escupirle en su rostro. ¿Por qué mi Jesús, yo diría, se bancó tanto? ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo para permanecer mi Jesús en medio de tanto dolor, en medio de ese valle de oscuridad, de sombra, en medio de la tentación que el enemigo mismo le decía, en medio de bájate de la cruz si realmente sos el que sos, a ver si sos el rey? Oh, qué rey. Y se burlaban. ¿Qué hizo que Él se mantenga firme y atraviese este valle sin ningún temor? Y aquí quiero compartir la primera imagen. Maxi me va a estar ayudando. Cómo atravesar el valle de oscuridad. El primer punto, Jesús nos muestra que es teniendo temor de Jehová. ¿Quién hay de vosotros aquí que teme a Jehová? Y el segundo punto es oyendo la voz del siervo de Jehová. Y en este primer punto, ya pasando a la segunda imagen, vamos a dar la definición de lo que es temor, porque ¿qué es el temor de Jehová? El temor de Jehová, según el diccionario bíblico Certeza, es la conciencia que tiene el creyente de que Dios está presente. Es la conciencia que Mabel tiene, que allí a su lado está el Creador que la llamó por su nombre. Muchas veces perdemos esa conciencia de que Dios está. Por eso, cuando venimos a la casa del Señor a través de palabra de apertura, a través de canciones bíblicas centradas en Él, a través de prédicas, a través de testimonios, lo que buscamos es seamos conscientes de que Dios está. Nunca piense, hermano y hermana, que nosotros, por ejemplo, me pongo de ejemplo el grupo de música, lleva al pueblo a la presencia del Señor. A veces escuchamos esa frase, nosotros no traemos la presencia del Señor. La presencia del Señor está, porque aquel mismo que dijo, yo no te dejaré ni te desampararé, es el mismo que está aquí presente. Estaré con ustedes todos los días hasta fin del mundo, dijo nuestro Señor. Entonces la verdad verdaderísima es que Él está con nosotros y nosotros estamos tratando, yendo a su palabra, de decir, Él está acá, Él está en medio de su pueblo, Él está rodeando a su iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos da certeza, hermano y hermana. Y fíjese que esta definición nos hace saber si Dios realmente es tan consciente en nosotros o no. Y vamos a pasar a la tercera imagen. ¿Cómo tengo temor de Dios? ¿Cómo sé que realmente yo estoy demostrando que soy un temeroso de Dios? Tenemos a José, que José fue un temeroso de Dios, estando solo, sin nadie que le diga con el dedo, en casa de Potifar, ¿cómo voy a hacer este grande mal ante mi Dios? Dijo. Nos mostró el temor de Dios. Tenemos al joven Daniel, lejos, rodeado de manjares y de otros ofrecimientos que seguramente había en el palacio. Sépalo, hermano y hermana. Él se mantuvo íntegro, mostrando el temor de Dios. Y ellos no tenían el Espíritu Santo dentro, viviendo 24/7 como nosotros, y nos demostraron que eran temerosos de Dios. El verso 7 nos da el secreto de nuestro Señor Jesús a la hora de ser un temeroso de Dios. Recuerde, para poder atravesar el valle.
Y dice el verso 7, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, como una roca. Péguenme, escúpanme, arránquenme los pelos. No voy a ser avergonzado porque Dios me ayuda. Era la certeza que tenía nuestro Señor en el momento de enfrentar su valle. Dios me ayuda. Es el primer punto para demostrar en mi vida que tengo temor de Dios. El Señor es mi ayuda, por eso no me avergoncé. Él llenó mi alma de Él para que venga lo que venga. No hay espacio en este rincón para que piense algo de ustedes. No hay rincón para que piense algo malo y algo que cambie el propósito que Él puso. Yo voy a la cruz, ese es mi propósito, dijo Jesús. No me avergoncé porque Dios me ayuda. Y tengo algunos pasajes que quiero compartir con ustedes que hablan de cómo podemos confiar en la ayuda del Señor. Si algo estamos haciendo es querer que usted vea que las promesas que el Señor da en la Biblia son fieles y verdaderas, como hoy decía Elo, en la fidelidad de Dios. Y tenemos los primeros pasajes en la próxima imagen, si está disponible no hay problema, y los voy a leer rápido, pero usted trate de asimilarlo. Es una catarata, yo digo, de dardos para poder alimentar nuestra alma, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6, dice Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Dice el Salmo 54:4a, tan sencillo pero tan poderoso, he aquí, Dios es el que me ayuda. Cada vez que tenga que atravesar ese mar de dudas, cada vez que haya un conflicto, repita, Dios es el que me ayuda. Esto no es confesión positiva, esto es la palabra del Señor. Y dice la palabra que es el sí y es el amén. Y si Él lo dijo, se va a cumplir. No va a volver vacía, sino va a cumplir el propósito para el cual fue enviado. Dice la palabra en el Salmo 32:7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. En medio del valle de la angustia vas a ser guardado. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. ¿Sabe lo que significa Selah? Meditemos lo que estamos diciendo. El Señor, hermano y hermana, le va a dar muchas palabras en estos tiempos donde usted tiene que atravesar. Pero llegará el momento que va a tener que decir Selah, pará, descansá, correte a la carretera, correte a la banquina, poné baliza antes y meditá lo que estás haciendo. Y en ese Selah era lo que el pueblo israelita hacía cada vez que adoraba al Señor a través de cánticos. Había un parate y decía, meditemos lo que estamos diciendo. Dios, nuestro Dios, nos ayuda. Él nos ayuda. Y esta verdad tiene que imprimirse en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro espíritu. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Y tenemos una hermosa palabra en Romanos 8:31 que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede venir? ¿Qué gigante se puede levantar contra nosotros en medio del valle? Si Él está con nosotros, si Él está como poderoso gigante. Teniendo temor de Jehová, puedo confiar que Él me ayuda, que Él es mi ayudador. Y otra forma de demostrar que tengo temor de Jehová para atravesar este valle es yendo al versículo siguiente, al versículo 8 y 9. Y dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Cómo está? Lejano. No, está cercano está de mí el que me salva. ¿Quién puede contender conmigo? Dice el Señor. Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir. Serán como comidos por polilla. Dice el Señor Jesús, yendo a la cruz. Y recuerdo sus palabras en Mateo 10:28.
No tengan temor de aquellos que afrentan contra el cuerpo, sino tengan temor con aquel que decide sobre el alma y el espíritu de ustedes. Jesús lo tenía realmente firme en su mente y en su corazón esta verdad. Jehová está cerca mío. Ya no dice solamente Jehová me ayudará, sino Él está al lado mío. Esta idea de que Él está a nuestro lado, que Él está, como decíamos hoy, al lado de Mabel. Y en los momentos donde vos estás llorando y nadie te ve, Él está a tu lado. En el momento donde alguien se levanta de la mesa enojado y vos quedás sin respuestas, Él está a tu lado. En el momento cuando la ausencia llega a tu casa por una enfermedad o por una situación difícil, Él está a tu lado. Cercano estoy de los que me buscan. Y hay otros versículos que podemos leer muy rápidamente. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no teman, no tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a quienes, a los contritos de espíritu, dice el Salmo 34:18. Salmo 145:18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Le estás invocando en el medio de tu valle, hermano y hermana? ¿O estás siendo como estos del versículo 11, que en medio de la oscuridad y de no tener el panorama completo, deciden encender antorchas con un fuego extraño y ellos mismos iluminar su tránsito, su camino? En medio de la oscuridad vas a ser tentado en tomar antorchas humanas, en ideas, en pensamientos. Vas a ser tentado a dejar lo que Dios tiene preparado para vos y tomar lo fácil, lo que te está mostrando el mundo, lo que te está dando el enemigo, lo que te está dando tu propia concupiscencia, tu propio deseo. Vas a ser tentado. Pero sabe, hermano y hermana, que la palabra dice que aquel que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Sabe por qué? Porque va a atravesar exitosamente este valle que le toque atravesar. Y dijimos que la pregunta medular es ¿cómo hacemos para atravesar eso? Y ya hablamos de teniendo temor de Dios, sabiendo que Él nos ayuda y que Él está cercano a nosotros. Pero recuerden que la segunda pregunta tenía: ¿quiénes de vosotros, quiénes de ustedes escuchan la voz del siervo de Jehová? Cuando hablamos del siervo de Jehová en el Antiguo Testamento, en primera instancia era el pueblo de Israel. Dios había escogido como siervos suyos para mostrar su gloria a este pueblo diminuto, pero que fue rebelde y dijo: no quiero estar contigo, Dios, quiero hacer cuanto hacen los vecinos países o los vecinos pueblos, yo quiero lo que ellos tienen, no te quiero a vos. Y decidieron encender sus propias teas, sus propias antorchas y en el medio de sus caminos transitar solos, sin Dios. Entonces nuestro Dios y soberano tuvo que hacerse de un nuevo siervo. Y aparece en este libro la figura del siervo sufriente de Dios. Esto es nuestro Señor. Y este siervo tiene algo que decir, tiene algo que hablar. Ya hemos visto que credenciales para decirnos tiene. Ha atravesado este valle por amor a su Señor y por amor a nosotros. Y lo ha hecho sin ninguna queja, sin ninguna venganza. Oyendo la voz del siervo de Jehová. Sus palabras son palabras que van a servirnos para alentarnos. Dice el versículo 4 del capítulo 50, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras
¿A quién? Al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Nuestro Señor Jesús, dice la Escritura, se levantaba muy de mañana, aun cuando no había amanecido, y pasaba tiempo con el Señor. Porque las palabras que Él nos decía no venían de Él, sino venían de las que había escuchado del Padre. ¿Estamos oyendo la voz de Jesús en tiempos presentes? ¿Vamos a oír la voz de nuestro Señor Jesús en medio de nuestros valles? Y dice la palabra del Señor en Juan 6, 63b, Jesús: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son vida. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde voy a ir? Mientras muchos los dejaban, Pedro dijo: ¿a dónde voy a ir si vos llenás mi alma? Si vos llenás mi espíritu. Ya sé, no siempre tenemos dónde reposar la cabeza. No en todos los lugares nos reciben bien, pero no me importa eso. ¿A dónde voy a ir? Y voy a encontrar las palabras que vos das, que llenan mi espíritu. Dice Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Las palabras que pueden darte el ser humano, un consejo, van a pasar. Es más, de hecho, se pueden olvidar. Pero lo que no se van a olvidar nunca va a ser lo que Él diga, porque va a quedar impreso en sus corazones. Dice Juan 15, 3, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado, de modo tal que la palabra de Jesús, sus palabras, nos limpian, nos purifican, nos santifican. Y dice Juan 7:46, esto es muy gracioso porque los fariseos mandan a los alguaciles, a los soldados, a arrestar a Jesús, y de repente van enojados. Yo me imagino la escena, van marchando, se escucha el ruido de sus botas y de las lanzas, todos se abren y de repente van así y empiezan a escuchar, y como una enamorada, un enamorado mira al enamorado y dice: jamás nadie nos ha hablado así. Y vuelven atontados por las palabras preciosas de autoridad de nuestro Señor Jesús, y dice: ¿y dónde está Jesús? Y nadie nos habló así. ¿Estamos quedando atrapados por sus palabras cuando nos encontramos con ellas? Juan 10, del 2 al 4 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Me hará pastorear por pastos delicados. Junto a agua de reposo me hará descansar, confortará mi alma. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, sus ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Saben por qué las ovejas le siguen? Porque conocen su voz. ¿Conocés, hermano y hermana, la voz de Dios, la voz de Jesús? ¿Sabés discernir cuando Él te habla, que cuando otras voces extrañas te hablan? Juan 8:12 dice: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en un valle lleno de tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De modo que en Jesús se concentra la luz que nosotros necesitamos en medio de nuestro valle de sombra y de muerte. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Vas a ser tentado, hermano y hermana, a encender antorchas que perecen, antorchas de la tentación, de lo inmediato. Vas a ser tentado. No hay otra. Hasta que Él venga a buscarnos o hasta que Él decida que vayamos antes,
vas a ser tentado. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a escuchar? ¿Qué antorcha vas a prender? ¿O vas a dejar que Él prenda esa luz en tu corazón, ilumine tu camino? Me mostrarás la senda. Tu palabra es luz. El Señor nos quiere iluminar en medio de este valle de sombra y de muerte que vamos a atravesar. Y no nos va a dar siempre la respuesta de por qué tengo que atravesarlo ni para qué tengo que atravesarlo, pero nos dice el cómo. Nos dice el cómo vamos a hacer. Tenemos que temer a Dios, saber que Él es nuestro ayudador y que está cercano a nosotros. Y debemos escuchar la voz de nuestro amado Señor Jesús. Y yo este tiempo de reflexión, en el cual cada uno de nosotros vamos a salir de aquí testeados personalmente, sabiendo qué tan armado estoy para enfrentar este valle. Yo quiero invitar a Delia Lizardo, que venga en este momento para compartir unas palabras. Siempre he visto, Delia, Dios te bendiga, he visto que se agradece cuando Dios nos saca del valle. Se agradece cuando papá vuelve a casa. Se agradece cuando consigo trabajo. Se agradece cuando pude aprobar un final o cuando las cosas están bien entre ellos y se arreglan. Se agradece cuando Dios responde una oración. Pero pocas veces he escuchado agradecer cuando en el medio del valle perdemos a alguien cercano a nosotros. Y la vida de la hermana Delia junto a su familia, le digo Dios te bendiga varón, Dios les bendiga. Mes de bendición cada domingo que los tengo que ver, a ella, a su esposo, los veo y me están dando mucha enseñanza en el cómo atravesar este desierto de oscuridad, donde la respuesta no siempre está clara o nunca viene. Y quisiera escucharla a ella. Amén. Bueno, hermanos, con ustedes, buenos días, bendiciones a todos. Y bueno, como algunos saben, que hace poco tuvimos la pérdida de un nieto, la familia de nosotros, de Jonathan. Jonathan, con 17 años, tuvo una enfermedad muy agresiva, un cáncer. Pero Dios, a través de él, nos dejó una enseñanza grandísima, porque él, desde que, si bien él iba a la iglesia, después abandonó el camino del Señor, volvió. Cuando él estuvo internado, del primer día que él cayó internado en el hospital, él era como que se aferró tanto a Dios, y él decía, la voy a ganar a esta batalla. Y él nos daba ese aliento, él estando sufriendo ese dolor, porque el cáncer que él tuvo fue muy doloroso. Y verlo sufrir día a día, y él vernos y decirnos, no se pongan mal, Dios me da un propósito, me va a dar un propósito. ¿Cuál es el propósito? No sé. Y era increíble escucharlo hablar a él con esas palabras, sabiendo que estaba sufriendo una enfermedad muy agresiva. Y cada vez que los médicos nos daban el informe era que sabíamos que no nos daban esperanza de vida, pero nosotros siempre estuvimos firmes, orando y diciéndole a Dios que Dios haga su voluntad, porque a veces oramos para que la sanidad, pero a veces también tenemos que orar que sea su voluntad, respetar su voluntad, aunque nos duela, porque Jonathan nos demostró eso, de que él, en ese mes y medio que estuvo en el hospital, él era como que estaba, orgulloso de lo que estaba logrando, unir a la familia, también el perdón a su mamá, tenernos a todos unidos. Y fue así la voluntad de Dios,
que hasta el último suspiro él pedía oración y pedía alabanza. Por eso cuando yo escuchaba las alabanzas, lléname, fue con esa alabanza que Jonathan partió con el Señor. Y a nosotros nos da esa plena seguridad de que está con Dios y que nos está dando esa fortaleza. Porque a veces es increíble decir, hay mucha gente que me pregunta, ¿cómo podés estar de pie? Porque Jonathan, no sé si muchos saben, Jonathan fue como mi hijo. Desde muy chiquito siempre estuvo conmigo y con sus primos, porque ellos eran los tres que estaban unidos. Y bueno, pero sabiendo que Dios se lo llevó a una mejor vida, porque Él nos dejó esa tan enseñanza que decir... Él cuando me veía triste decía, abuela, no estés triste por mí, porque yo estoy bien. Dios tiene un propósito para mí. Siempre, todo el tiempo lo repetía eso, Dios tiene un propósito para mí. Y yo creo que, bueno, hay que aceptar, hermanos, por eso los aliento de que si tenemos la pérdida de un familiar, tenemos que seguir fuertes en la fe de Dios. No debemos abandonar, no debemos pensar por qué Dios nos falló, por qué Dios nos hace pasar esto. Hay que respetar la fe, hay que decir, bueno, la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Quizás Johnny ya no era para esta vida, Dios se lo tenía que llevar a su presencia, y bueno, que ahora tenemos que seguir fuertes en la presencia del Señor, es lo que yo les digo a mi familia. Tenemos que estar presentes siempre en el camino del Señor, no bajar los brazos. Y también quiero dar gracias por todas las oraciones de los hermanos que estuvieron orando en el tiempo de la enfermedad de Jonathan. Y también quiero dar gracias porque a través de la pérdida de Jonathan, mi marido empezó a venir a la iglesia, que parecía que yo lo veía siempre imposible, porque lo hablaba con hermanas y decía, no, cada vez que le hablamos de Dios se enoja. Y a partir de que Jonathan partió con el Señor, él dijo, voy a empezar a ir a la iglesia. Hoy no vino porque le hace mal esto. Todavía no está bien preparado, pero bueno, sigamos orando, hermanos, y también si tenemos algún familiar que está pasando por enfermedades, oremos, confiemos en Dios y también que sea la voluntad de Dios. Si Dios tiene que sanarlo, que sea así. Y si Dios se lo tiene que llevar, tenemos que aceptarlo. Bueno, ese es el mensaje y no sé, porque me pongo nerviosa. Y bueno, vamos a orar por las peticiones. Hay muchos pedidos de oración en el grupo de WhatsApp y que esto sirva. La palabra de hoy fue tantas verdades se dijeron, porque uno tiene que seguir aferrado a la palabra de Dios. No dejemos, no abandonemos, porque esta es la salvación. Y esto también lo que quería decir, que yo les digo a mi familia que tenemos que seguir en la presencia del Señor, porque después vamos a volver a encontrarnos con Jonathan. Entonces eso, seguir firmes ahí para volvernos a encontrar con Él, porque si no, no va a ser así. Bueno, oremos por las peticiones. Señor, Dios Padre Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, para llevarte delante de ti todas las peticiones de los pedidos de oración de las familias que están pasando situaciones difíciles, ya sea de enfermedad, de necesidades. Señor, sabemos que tú eres un Dios grande y poderoso. Tú eres bueno, Señor. Tú escuchas nuestros clamores, Señor. Sabemos que tu presencia nos dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Señor Dios Padre Todopoderoso, bendice a aquellos que están internados, a aquellos que están en sus hogares recuperándose, Señor. Dales fortaleza a sus familias, Señor. Dales toda esa fortaleza y esa fe, Señor, que sigan firmes, Señor, en tu presencia.
Dios Padre amado, sabemos que sin ti no somos nada, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Bendice a los niños, a los ancianos. Bendices a aquellos países que están en conflicto, Señor. Bendice a aquellas provincias que están pasando necesidades de siembra, Señor. Dios Padre Todopoderoso, bendice a cada familia. Bendice, Señor, a cada niño, a cada adolescente. Señor Dios Padre Todopoderoso, guárdalos, cuídalos, Señor, y aquellas personas que se alejaron de tu camino, Señor, vuelvan a tu presencia, Señor. Sabemos que sin ti no somos nada, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, Rey Celestial, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, a pesar de tantas luchas, Señor. Gracias, Señor. Te damos las gracias porque tú eres sabio, tú eres que se haga tu voluntad, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Dios les bendiga a toda la familia Lizardo y nuestro compromiso de orar por ellos siempre. Vamos a... Hermana Marisa, sí. Gloria a Dios. Mi hermana Marisa no sale por el micrófono, no va a salir en la reunión, en la grabación. Voy a repetir, van a darle el alta hoy a Miguel, oraciones respondidas, seguimos viendo la mano de Dios. Allí la hermana Mirta también pide oración por Javi, seguimos orando por Javi. Él ya empieza a interactuar por WhatsApp, así que es bueno verlo ya con más fuerza, a seguir orando por Javi. Alicia. Por la nieta Sofía de Alicia. Bien. Bueno, vamos a hacer una oración final, hermanos, y cerrar con lo que hemos reflexionado en el día de hoy. Y ya nos despedimos y vamos para nuestras casas a llevar bendición y a meditar en este selaj que tenemos luego de salir de aquí. Gracias, amado Dios, por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz. Porque tu palabra ingresa donde nadie puede ingresar. Tú ingresas en lo profundo de nuestro ser. Tú ingresas ahí donde puedes tratarnos personalmente. Porque tu palabra no vuelve vacía. Porque tu palabra es espíritu y vida. Porque tu palabra es palabra de vida eterna. Y porque tu palabra es el sí y el amén. Y tus promesas se cumplen en nosotros. Porque tú dices que clamemos a ti y tú nos responderás. Hemos escuchado, Señor, motivos aquí de mis hermanos, de Javier, de la nietita de Alicia, Señor, del agradecimiento por Miguel y de todas, Señor, los motivos que hay en el grupo WhatsApp, en las redes sociales también que se van poniendo, Señor. Confiamos en que tú estás en el control. Señor, confiamos en que tú en medio del valle que alguno de nosotros en este preciso momento está atravesando, quizás conflictos matrimoniales, quizás violencia, abuso, adicciones. Señor, en el nombre de Jesús, que en este tiempo tu Espíritu esté convenciendo de que tú puedes ser su ayudador, que tú puedes estar cercano a cada uno de tus hijos que están atravesando este valle, que tú puedes responder, que tú puedes alentar, que tú puedes llenar el alma, que tú puedes direccionar, que tú puedes transformar. Oh Señor, cuántas promesas tenemos cuando vamos a tu palabra. Son más dulces que la miel. Llena nuestro espíritu, Señor, en este tiempo, que podamos salir de aquí meditando, siendo bendecidos por toda la reunión, porque sabemos que, Señor, cada participación que hemos tenido hoy, los testimonios, las palabras de apertura, de oraciones, por ofrendas, Señor, las canciones, han sido de bendición y edificación para tu iglesia, y todo esto lo hacemos para honrar tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el próximo encuentro, que va a ser el miércoles próximo a las elecciones. Dios les bendiga.